Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre el origen del monacato primitivo. Nos centramos más que nada en sus aspectos históricos, geográficos, en algunas de sus prácticas, los personajes más principales de este modo de vida tan particular en la iglesia. Y hoy día le había comentado que íbamos a hablar sobre la espiritualidad del monacato primitivo. Ahora bien, debo advertir que en este caso el subtítulo respecto a la doctrina práctica de los pensamientos es mucho más importante que el título. Eh, Puesto que en toda la playa de exposiciones sobre la espiritualidad monástica, tanto de los monjes primitivos como de los estudiosos, eh, simplemente me quise centrar en un autor y en un libro en particular, y de eso les voy a hablar. Entonces, vamos a comenzar. Para esta charla, me he servido principalmente de este libro, el Tratado Práctico de Evagrio Póntico, y primero les voy a hablar un poco de quién era Evagrio Póntico. Nació más o menos en el año 350 en el Ponto, de ahí su apelativo, eh, y él llegó siendo, bueno, era hijo de un corepiscopo, algo así como un obispo auxiliar. Y él llegó a ser diácono, eh, y acompañó a Gregorio de Niza al concilio, en el concilio de Constantinopla. Y ahí se quedó. Pero luego él se anduvo enamorando de una mujer bien importante, cortesana, y ante la perspectiva de que pudiera tener algún problema con el marido y con el poder imperial por aquello, él se fue a Jerusalén. En Jerusalén fue recibido por Melania la Vieja, que hablamos de ella en la charla pasada, eh, y él empezó entonces a vivir la vida ascética. Pero luego, dice uno de sus agiógrafos, él empezó nuevamente a preocuparse por la vestimenta, se puso vanidoso y se enfermó hasta el punto de casi morir. Entonces Melania le dijo: esto te está pasando porque estás rehuyendo de la llamada de Dios. Entonces, luego de eso, él tomó el hábito ante Melania y se fue a Egipto, donde conoció a los padres del desierto. Él es más o menos de la misma generación de San Antonio, de San Pacomio. Eh, lo que lo distingue, sí, es que es parte de lo que algunos llaman monacato docto o monacato culto, puesto que él antes estudió con sofistas, con retóricos, a diferencia de otros como Pacomio y Antonio, que simplemente se fueron al desierto. De hecho, Evagrio Póntico llega con este ánimo de un poco más investigativo, y hasta etnográfico, si se quiere. Bueno, ¿cómo parte Evagrio Póntico su exposición en este tratado práctico? Después les voy a hablar un poco de por qué se llama así, pero él parte hablando sobre la vestimenta del monje. Acá, por ejemplo, vemos tres tipos de vestimenta. La de más arriba es el gran esquema propio del monacato ortodoxo. El que está un poco más abajo, con ese gorro en punta, es un hábito benedictino propio del monacato occidental. Y el último, el que tiene unas cruces en la parte de la cabeza, es un hábito del monacato copto. eh, la descripción que da Evagrio no apunta específicamente a ninguno de estos, pero bien, voy a hacer algunos comentarios al respecto y eso va a explicar por qué están acá. Primero, Evagrio dice que la capucha es símbolo de la gracia. Disculpen, puede que hayan algunas faltas en la ortografía. eh, Quiero aclarar
no supe cómo editar esto de que la corrección no fuera en inglés sino en español, pero en fin. Em, Bien, la capucha simboliza la gracia de Dios que protege la parte rectora, por eso la cabeza, y rodea a los párvulos en Cristo por causa de esos que atacando constantemente buscan hacer daño. Es decir, eh, es una capucha protectora. El monje está siempre a la disposición de fuerzas que lo atacan. Por lo tanto, acá ya podemos eh, ir explicitando eh, un carácter agonístico de la vida monástica. Agonístico quiere decir de lucha. Eh, de esta palabra viene agonía, que significa lucha. Eh, entonces, el monje se podría decir que también está revestido de su hábito como de una armadura. Evagrio Póntico señala que lleva las manos descubiertas por la sinceridad de su género de vida. Y otros padres a esto le agregan que tiene que ver con la disposición al trabajo manual, que tiene una parte muy importante en la cesis. Ahora bien, alguien podría decir, es difícil hacer algo con las manos teniendo ese hábito benedictino. Bueno, ahí lo que estamos viendo en particular es una cogulla, y la cogulla solamente se pone cuando se reza el oficio. El resto del tiempo no se ocupa y los brazos quedan descubiertos. El escapulario, que, eh, que sería lo que se llama gran esquema, ese es un tipo de escapulario, tiene forma de cruz y simboliza esta fe en Cristo que nos salva por medio de su cruz. También simboliza el yugo de Cristo, que es ligero. Em, el cinturón o cíngulo también, bueno, cíngulo es el término más como de la vestidura litúrgica, pero viene de este símbolo eh, monástico. Ciñe los riñones, de los riñones se supone que vienen las pasiones, repele toda impureza y proclama, bueno es para el hombre no tocar mujer. Entonces, esto tiene que ver con la templanza, con el control de las pasiones y con la castidad. En el caso de los monjes, hay que aclarar esto, la castidad de no casarse. En el caso de los laicos, será la castidad propia de la soltería o del matrimonio. Eh, También habla sobre la melota, que la llevan siempre por donde quiera en su cuerpo el estado de muerte de Jesús. La melota era un pedazo de piel eh, sobre el que se sentaban o con el que podían rezar en ciertas partes. Eh, entonces, esto de llevar algo muerto representa esta muerte de Cristo con la que cargan y por la que viven. Y, eh, y también algunos mencionan que había monjes que ocupaban una piel de camello en referencia a Juan el Bautista. Y por último, Evagrio menciona el bastón, que hace referencia al árbol de la vida. Bien, a continuación, Evagrio dice, de tales realidades es símbolo en compendio el hábito. Estas son las palabras que los padres les repiten constantemente a los principiantes. La fe, oh hijos, la confirma el temor de Dios y este, a su vez, la templanza. Y a la templanza la mantienen firme la perseverancia y la esperanza. Y de ambas nace la impasibilidad, de la que desciende la caridad. La caridad es puerta del conocimiento natural al cual suceden la teología y la beatitud final. Es decir, aquí lo que está hablando Evagrio es de una especie de cadena de virtudes en este ascenso espiritual. Algunos de estos conceptos los vamos a ir retomando en la medida que avance la presentación. Y bueno, Evagrio, entonces, para comenzar a explicarnos su doctrina, comienza por definir el cristianismo mismo, que es
que se compone de la práctica, la física y la teología. Eh, Alguno podrá decir, bueno, San Serafín de Sarov dice que la vida cristiana consiste en la adquisición del Espíritu Santo. Bueno, Evagrio dice, en el fondo, dice lo mismo, solamente que se da un poco más de vueltas, pero eso es lo que vamos a ver ahora. Eh, la práctica tiene que ver, como dice la palabra, con la parte más exterior, con la parte del hacer, mientras que la física tiene que ver no o sea, en este caso, la palabra física está ocupada en su sentido etimológico, que es naturaleza. Bien, y la teología, que se relaciona con lo relativo a Dios. Entonces, eh, Evagrio ordena la ascensión espiritual mediante estas tres vías, y vamos a ver a lo largo de la presentación que la práctica se consiste, digamos, en lo más ascético, en lo más exterior. Es lo que algunos llaman vía purgativa. Tiene que ver con la purificación del hombre para poder empezar este camino. La parte de la física eh, tiene que ver con la contemplación de la naturaleza y tiene que ver también con el ejercicio del intelecto. Acá no solamente el hombre está tratando de controlarse, de constreñirse, sino que está poniendo en práctica las virtudes. Y ya la parte de la teología tiene que ver con la experiencia mística. En este caso, ya que estamos hablando del tratado práctico, vamos a hablar solamente de esta primera parte, esta parte ascética. Y bueno, antes de ir a eso, hay que señalar eh, algunos puntos importantes sobre la concepción antropológica que sostiene Evagrio Póntico, este monje del desierto. En esto, evidentemente, no está solo y enraiza su inspiración en autores como Orígenes, Gregorio de Niza, eh, Macario de Egipto. Y luego hay otros que también continúan con esta tradición, como vamos a ver eh, con Casiano, por ejemplo. Bueno, la concepción antropológica del monacato parte primeramente de la revelación, es decir, de lo que dice, de lo que llaman el dato de la fe. Y lo que dice la escritura es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza eh, es muy común verla representada en los padres de la iglesia y los padres del desierto, como un estado de familiaridad con Dios que se le llama eh, parresía, que significa la libertad de hablar, eh, que en algunas traducciones ortodoxas ocupan la palabra eh, audacia. Pero en fin, es esta libertad para tratar directamente con Dios. Eh, en ese estado también se vivía la apateia o la apatía, que tiene que ver con el desapasionamiento, no tiene que ver con ser pesado, con ser apático, eso ya es muy posterior. Eh, pero bueno, toda, toda esta perfección del hombre que está en buena relación consigo mismo, con Dios, con la creación, cuando nombra a los animales, por ejemplo, y no lo atacan, bueno, todo eso se pierde luego con la caída. Pero antes de pasar a eso, hay que mencionar también que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y el alma tiene una parte concupiscible, una parte irascible y una parte racional. El alma obra por medio del cuerpo y conforme a su naturaleza, cuando la parte concupiscible tiende hacia la virtud, su parte irascible lucha por ella, su parte racional se aplica a la contemplación de los seres creados y el cuerpo puede cumplir como es debido a las funciones espirituales necesarias. Es decir, los monjes siguen en el fondo esta,
esta antropología del hombre como cuerpo y alma. Si bien muchas veces hablan de separarse del cuerpo o de renunciar al cuerpo o de violentarlo, eh, eso está basado en una unidad fundamental del cuerpo y alma. Eh, Pareciera que no, pero el monacato es profundamente optimista respecto al hombre, justamente porque parte del dato revelado de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por más que hoy esté caído. Por lo tanto, eh, es optimista respecto al hombre. En este estado, entonces vemos que el hombre tiene por sí estas tres partes del alma. Eh, y tienen una naturaleza propia, un porqué y un para qué. Entonces, la parte concupiscible debe tender hacia la virtud, la parte irascible debe luchar por eso, y la parte racional es la que se aplica al conocimiento y luego a la contemplación divina. Y el cuerpo entonces va a actuar según su naturaleza, en tanto que permita que todo eso suceda en el alma. También dentro de esta antropología monástica está el hombre prelapsario y el hombre postlapsario. Esto quiere decir el hombre antes de la caída en el pecado y el hombre después de esa caída. Entonces, lo que sucede entre uno y otro es que existe una suplantación del vicio por la virtud. Entonces, acá esta frase de Juan Casiano, no lo puse ahí, pero es de él, y dice, los vicios insolentes se han adueñado del corazón humano, arrojando de él a las virtudes. También se da una corrupción de las pasiones. Eh, y dice también Casiano, no se infiere ninguna injuria al Creador al afirmar que en nosotros hay ciertas pasiones naturales. Si nos fijamos en la primera cita, dice, se han adueñado del corazón humano arrojando de él a las virtudes. Es decir, las virtudes en el hombre prelapsario ya estaban en él. Eh, pero luego sucede esta suplantación que permite la corrupción de las pasiones, que en origen eh, es una potencia del alma que nos permite existir, que nos permite hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, eso se corrompe, se abusa de ello, y aquí, como dice, no son las pasiones el problema, sino su abuso que procede de nuestra propia malicia cuando preferimos desviarlos de su recto fin, imprimiéndoles una dirección torcida hacia usos perjudiciales. Y por último, también se produce, o sea, es tal el estado de caída y de suplantación y de corrupción que aparece entonces una aparente connaturalidad. Y dice Juan Casiano, eh, parecen como sobreañadidos a la naturaleza, pegados, por decirlo así, a la misma entraña de nuestro ser, y siendo tan antiguos y como contemporáneos a nuestro nacimiento, se anticipan incluso al uso de la razón y a la facultad de discernir el bien y el mal. Los vicios aparecen como una pujanza superior al gusto que sentimos por la virtud y son asimismo más fuertes que las virtudes. Entonces, insisto, es tal el estado de caída que aparentemente eh, la corrupción y el vicio es connatural. Pero bueno, como les decía antes, no es así en esencia, puesto que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y este camino se trata de retornar a ese lugar paradisiaco. Eh, a propósito de esta aparente connaturalidad, mientras les leía, pensaba en las confesiones de San Agustín, que más allá de su ortodoxia o heterodoxia, eh, es muy interesante lo que él dice en sus confesiones cuando a una edad muy adulta sigue pensando en por qué se robó una espera o sigue pensando por qué lloraba cuando quería comer. Y él también ve esta corrupción de la naturaleza desde casi la misma entraña humana. Entonces es demasiado fuerte esa aparente connaturalidad, pero
Insisto en esto porque quiero insistir sobre todo en ese estado prelapsario, que es el estado que Dios destinó para el hombre. Bien, entonces, luego de aclarar cómo está hecho el hombre, podemos pasar ya a la, a cómo continúa Evagrio este tratado práctico. Y bueno, como les decía, eh, el monje se ve como un luchador, entonces su forma de acceder al conocimiento de sí mismo, de cómo opera su voluntad, su libertad, tiene que ver con ese espacio de lucha. Desde la lucha espiritual es que el monje se comprende a sí mismo. Y esa lucha espiritual es contra lo que San Pablo llama, eh, eh, lo que San Pablo llama espíritus del mal, dominaciones, potestades, lo que San Pedro dice que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, contra eso lucha el monje. Y la forma en que se presenta esta lucha espiritual es contra los pensamientos. Ahora voy a explicar esto. Evagrio Póntico le llama logismoi y luego San Juan Casiano le va a llamar cogitaciones. Ambas palabras, griega y latina respectivamente, pueden ser traducidas como pensamientos. Y en el español y en la literatura sobre estos asuntos, igual se ocupa bastante la traducción. Así que voy a ocupar los tres indistintamente a medida que hable. Bien, esto ya lo exponía el monacato primitivo de forma general. Y tenemos, por ejemplo, este apotegma de Abba Pitirión, que fue discípulo de San Antonio, en que dice, el que quiere dominar un vicio expulsa al demonio de éste. Entonces luego viene a decirnos Evagrio Pónticos. 8 son, en suma, los pensamientos que engendran todo vicio. En ellos se contiene cualquier otro pensamiento. Es decir, eh, existe, existe bueno, disculpen, antes de eso. Pensamiento además tiene una polisemia muy amplia. Puede significar un pensamiento intrusivo, obsesivo, malo, puede significar una tentación, puede significar tener un recuerdo que produzca cierto apasionamiento y también puede significar un vicio arraigado en el alma o incluso en su parte más explícita un demonio personal, incluso con apariciones de por medio. Entonces, pero dentro de toda esta amplia gama de formas de influencia demoníaca, Evagrio Póntico habla de estos 8 que engendran todo otro pensamiento. Y son la gula, o también glotonería, la fornicación o lujuria, la avaricia o codicia, la tristeza o nostalgia, la cólera o ira, la asedia o pereza, la vanagloria o vanidad y el orgullo o soberbia. Les doy estos sinónimos porque también ya le hablé de Casiano. Él habla indistintamente de esos términos. Eh, en fin, refieren a lo mismo. Lo único sí que diría es que la asedia no es lo mismo que la pereza, pero eso lo voy a explicar después. Bien, continuando. Evagrio entonces dice que los pensamientos turben o no turben el alma, no depende de nosotros, pero que se detengan o no se detengan, o que exciten las pasiones o no, depende de uno mismo. Eh, Después va a agregar ciertas cosas respecto a la gracia. Por favor, no crean que Evagrio era pelagiano o algo así. Eh, pero bien, lo que nos importa de esta cita es que el hombre, entonces, por su estado de caída,
se hizo susceptible a estos ataques eh, omnipresentes de las potencias del mal sobre su alma y sobre sus pensamientos. Eh, Aún así, el hombre puede resistirlo. Entonces, ¿es normal tener estas tentaciones? Claro que sí, pero lo esperable sería una respuesta de lucha. Bien, también luego dice, del mismo modo que el alma al obrar por medio del cuerpo se da cuenta de los miembros enfermos, así también el intelecto llega, que es esta parte racional, llega a conocer sus propias potencias y de todo lo que es un impedimento para él encuentra el mandamiento curativo. Entonces, acá, por ejemplo, se ve muy claramente este optimismo antropológico de los padres. Está diciendo, aún eh, siendo atacados por todas estas cosas, en este padecimiento nuestro, encontramos eh, una forma de poder responderle. Encontramos la ocasión de responder a él y triunfar. Por eso un apotegma evagriano indica, suprime las tentaciones y nadie se salvará. Entonces, junto con las tentaciones también, dice Evagrio, hay secretas visitas de la gracia en función de poder luchar. Eh, Bien, entonces luego Evagrio va a definir la tentación como un pensamiento que entra a través de la parte pasional del alma y que oscurece el intelecto, es decir, la parte racional. Ahora bien, como decía más arriba, eso no es pecado necesariamente, puesto que las tentaciones, los pensamientos, eh, siempre van a estar. Ahora bien, el pecado es cuando se produce un asentimiento de ese pensamiento, cuando ya hay voluntad y deliberación. Ahora bien, aprovecho de decir que la voluntad y la deliberación también está condicionada, eh, claro que sí, por la gracia de Dios, pero también por cuánto apego hay con estos vicios o pecados. Eh, y de eso va a depender el trabajo ascético que haya que hacer para este periodo práctico de la vida espiritual. Bien, ahora conectando lo que les señalaba antes de la concepción antropológica y las partes del alma, con los pensamientos, con los logismoi, acá he puesto eh, cuáles corresponden a cada parte del alma. Evagrio, si bien los presenta en el orden de la cita anterior, también los relaciona con qué parte del alma afecta. Entonces, primero, la gula consiste en los excesos de la mesa y la embriaguez, y está en la raíz de los pensamientos siendo el origen de los demás. Uno podría decir el orgullo es peor que la gula, pero los monjes en su ímpetu tan libérrimo y sencillo, eh, pensaron, bueno, si Adán y Eva cayeron por comer, entonces la gula es el origen de los vicios. Eh, por eso que lo ponen como, por eso lo ubican al inicio de esta cadena de vicios. Evagrio dice que este vicio sugiere una eventual falta de salud por el ayuno y lo inclina a abandonar la ascesis para cuidar su salud, a la vez que expandir este pensamiento dentro de la comunidad. Ahí hay unos paréntesis donde puse avaricia y asedia. Y eso es porque esa eventual falta de salud que sugiere la gula, también la sugiere la avaricia. O ese abandono de la ascesis también lo sugiere la asedia, que está en la parte irascible del alma y que lo vamos a ver después. Y lo pongo en paréntesis y se lo empiezo a comentar desde ya para aclarar que
por más que existen órdenes que proponen estos padres, podría decirse que los logismoi, estos pensamientos, son una red de causalidades recíprocas. Eh, Unos a otros eh, van permitiéndose el paso y también, según su tipo, hay algunos que se repelen entre sí. Y esa repulsión puede ser incluso utilizada en favor del hombre en esa lucha ascética. Bien, la fornicación es es el deseo por los cuerpos atrayentes y la disposición a decir y escuchar palabras que exciten en la imaginación y la fantasía. También sugiere al monje abandonar la continencia, o sea, asedia, eh, y Casiano resume esto en conversaciones deshonestas, bufonadas, chanzas y palabras vanas. Ojo que estas definiciones son las más breves que presentan estos dos padres en sus obras. Sobre esto escribieron capítulos completos. Y la avaricia es, bueno, que Casiano la vincula con la mentira, el fraude, los hurtos, los falsos juramentos, el afán de lucro, el falso testimonio, la violencia, que se relaciona también con el vicio de la cólera, de la parte irascible, etcétera. Eh, y Evagrio le da también una vuelta más interior y hace referencia también a esto que provocaba la gula, que tiene que ver con la ansiedad por el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo, monje, cuando llegue a viejo habiendo ayunado tanto y por la falta de salud van a tener que cuidarme, etcétera? Y, y en ese mismo sentimiento de rechazo a que tenga que ser cuidado, también aparece el orgullo. Entonces, insisto, todos estos pensamientos es una madeja. Y como remedio general de esta parte concupiscible, eh, cuando está inflamada, esta inflamación se extingue por el hambre, la fatiga y la soledad. Vemos entonces que esto responde a cuestiones bien de la carne. O sea, son padecimientos físicos, hay una mortificación corporal para esta parte. Entonces, ahora, ¿cuál sería el lado bueno? Bueno, la gula con el sobrevivir, eh, la lujuria en su medida justa, que tiene que ver con la reproducción y el cumplir con el mandamiento divino de sean fructíferos y multiplíquense. Y la avaricia que tiene que ver con tener lo propio para el cuidado de la vida. Bien, todo eso se corrompe en gula, fornicación y avaricia, como acabo de presentar. Y por eso entonces hay que constreñirse mediante el hambre, la fatiga y la soledad. Bien, la parte irascible, aquí se ubica la tristeza, que tiene que ver con añorar el hogar, con la frustración de deseos, y a veces viene antes, o sea, viene después de un ataque de ira. Eh, y esto produce también algunos síntomas propios de la asedia, como la holgazanería, la versatilidad del espíritu y del cuerpo, la verborrea y la curiosidad. La cólera o ira, Evagrio le llama una pasión muy precipitada y tiene que ver con lo rápido que aparece. Se relaciona con el orgullo, dispone a la tristeza eh, y también se relaciona con la asedia eh, por algo que vamos a ver después. Bueno, la cólera es una falta de caridad, hay ofensas al prójimo de por medio y eso también lo permite la asedia. Por último, esta asedia, también llamada demonio del mediodía, según lo que dice el Salmo 90, es el demonio más gravoso, según Evagrio Póntico. Se manifiesta como tedio, pereza o desgano. Le da al monje la sensación de que el tiempo pasa con lentitud, apremiándolo a mirar por la ventana y desear salir de su celda. La aversión por el lugar que habita lo motiva a despreciar a sus hermanos y a abandonar el trabajo manual para emprender oficios más rentables, en apariencia, por eso ahí he puesto activismo.
Asimismo, le hace añorar la familia y su anterior modo de vida. En resumen, pone todo su empeño en lograr que el monje abandone su estado de vida. Por eso les decía que asedia no es lo mismo que pereza. Se me olvidaba comentarles que de estos 8 logismoi provienen los 7 pecados capitales que probablemente hemos escuchado antes. Eh, pero en los 7 pecados capitales no se habla de asedia, sino de pereza. Eh, y como vemos acá, la asedia es algo mucho más profundo. No es solamente el desgano, es lo que podríamos llamar algún estado depresivo incipiente. Eh, Termina en desesperación y se relaciona muchísimo con la tristeza. Bueno, cuando la parte irascible se altera, la calman la salmodia, es decir, el canto de los salmos, la paciencia y la misericordia. Y la parte racional está afectada por la vanagloria y por el orgullo. La vanagloria, de aquí surgen las disputas, las herejías, la jactancia y el afán de novedades. Eh, es el pensamiento más sutil y se disimula fácilmente en quienes cultivan la virtud. Es muy común que los padres del desierto digan que la avaricia es el último demonio en aparecer. O sea, disculpen, la vanagloria es el último demonio en aparecer. Porque luego de haber derrotado a todos los otros, entonces viene la vanagloria para decirle al monje, mira cómo te has purificado, mira lo bueno que eres. Eres un monje de verdad, has logrado la pureza. Bueno, ahí lo atacó y es capaz de deshacer todo lo que ya se hizo antes por la virtud. Entonces se caracteriza por el engaño y es muy común también que la vanagloria se relacione con, o sea, la vanagloria es muy representada en el ámbito monástico como el pensamiento de querer ser sacerdote por parte del monje. Ya era muy común en todo el monacato que estos monjes desistieran de ser sacerdotes. Eh, entonces, porque tienen esta idea de que es un ataque de la vanagloria. Eh, entonces, acá dice, los tienta con el sacerdocio, los entrega al orgullo y al final los entrega a la tristeza y a la fornicación. Luego vamos a ver que enfrentando el orgullo y la fornicación se pueden hacer maravillas. Bueno, y el orgullo conduce al alma a su caída más grave, puesto que hace creer al monje que puede prescindir de Dios y caer en la autosuficiencia y en el desprecio del prójimo. Por eso a este demonio le acompañan la cólera y la tristeza, y sus consecuencias son la alienación del intelecto, la locura y la visión de una multitud de demonios en el aire. Esto es muy común en los padres del desierto, ver enfrentamientos directos, monjes que quedaron con heridas reales después de accesos de orgullo y su posterior lucha contra el mal. Eh, Bien, y para darles para darle la contra a esto, lo que estabiliza el intelecto es la lectura, la vigilia y la oración. El intelecto, como les he dicho antes, es esta parte racional, que los griegos llamaron nous, y que se traduce por intelecto, inteligencia o razón. Bien, y de todo esto que les comentaba, también mencionar algunos aportes de Casiano que lo he ido eh, a quien he ido aludiendo de a poco. Casiano ve esta vida como una vida de 3 renuncias. Primero de los bienes exteriores, luego de los propios vicios y luego del mundo visible. Esa es una de las formas en que ve esta ascensión espiritual. Eh, y por otro lado, también divide estas fases según las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. La fe somete al temor de Dios y permite conocer los vicios y aplicar el primer grado de lo que él llama ciencia actual, que es la práctica de Evagrio Póntico. Luego, la esperanza
que en esta fase eh, hay un aferramiento a la idea de la recompensa del cielo y como consecuencia se produce también un desprecio de los bienes mundanos. Y luego la caridad, que es lo que habilita para esta transformación o sea, en realidad para la recuperación de la semejanza de Dios en el hombre, que está hecho a imagen y semejanza del Creador, eh, y que se manifiesta como experiencia mística. También, así como Evagrio los clasifica estos pensamientos según las partes del alma que atacan, Juan Casiano, que lo sigue en todos esos esquemas, también propone definirlo según, uno, la naturaleza, es decir, si son inherentes al hombre según el designio divino o si son un añadido posterior a la caída. Entonces, por ejemplo, la gula es natural, puesto que tenemos que comer, pero la avaricia, si bien también se relaciona con una virtud que nos permite sostenernos, pero ya en la misma Biblia se le relaciona con la idolatría y tiene que ver, o sea, es la materialidad absoluta. Entonces, por eso es extranatural. Eh, Luego se puede ordenar también según su origen y consumación. Entonces, en cuanto al origen, se pueden dar por factores externos o por factores internos. Por ejemplo, la avaricia y la ira se dan por factores externos. Eh, Existe una provocación, por ejemplo, y aparece la ira. O uno ve algo, lo desea, lo quiere con fruición y aparece la avaricia. Mientras que hay otros que son por movimientos internos, como la sedia y la tristeza. Esto aparece en el alma, eh, así como solo. Eh, y la tristeza, de hecho, eh, en algunas ocasiones puede ser muy virtuosa. Entonces, bueno, estos pensamientos son más eh, habituales y por eso que el monje también cae mucho en eso. Incluso el solitario está muy expuesto al ataque de la sedia y la tristeza. Y luego también se pueden definir si es que existe complicidad del cuerpo al momento de consumar el pensamiento de tentación. Entonces, por ejemplo, la gula y la lujuria necesita de la complicidad del cuerpo, por obvias razones, pero la vanagloria y la soberbia, por ejemplo, no se dan en el terreno físico, se dan en el terreno de la mente. Evidentemente se manifiesta externamente por palabras, por gestos, etcétera. Pero basta con un pensamiento y uno ya cayó completamente en la vanagloria y la soberbia. Y hay un tercer modo de clasificación que aporta Casiano, que yo he llamado yuxtaposición afín, y que aquí presenta los pensamientos según pares: la gula y la lujuria, la avaricia y la ira, la tristeza y la sedia, y la vanagloria y la soberbia. Entonces acá, por ejemplo, eh, no sé, la gula y la lujuria, que antes se definía, por ejemplo, esta primera como los excesos de la comida y la bebida, y como la demasiada interacción, y la lujuria como esa atracción por los cuerpos, eh, por los cuerpos, bueno, vemos que evidentemente se van a llevar muy bien. Por su parte, la avaricia y la ira, que se relacionan eh, con el desear, con fruición, evidentemente también se van a relacionar. La tristeza y la asedia a veces incluso se confunden, y algunos hablan de la tristeza como una forma de asedia o de la asedia como una forma
de tristeza. Eh, y la vanagloria y la soberbia, que ambas tienen que ver con una especie de endiosamiento por parte del hombre. Entonces, así unas a otras eh, se van motivando enseguidilla. Ahora, también, así como existe una yuxtaposición afín, se puede hablar de cierta yuxtaposición contraria. Por ejemplo, lo que les mencionaba antes de la soberbia, o más bien de la vanagloria y la lujuria. Evagrio Póntico y Juan Casiano, ambos recomiendan, por ejemplo, que ante el pensamiento, para el monje, ante el pensamiento de querer ser sacerdote, eh, recuerde sus pecados de lujuria, y ante los pensamientos de lujuria le dé alguna cabida, con mucho cuidado, a los pensamientos del sacerdocio. Eh, la vanagloria busca mostrarse, la lujuria busca ocultarse. Entonces, cuando se contrastan unos con otros, necesariamente no pueden estar los dos, tiene solamente que quedar uno. Entonces, según cuál sea el que está atacando al monje, estos padres aconsejan responder con otro pensamiento pasional, pero diametralmente opuesto. Ahora, tampoco recomiendan este juego para todos. Lo que sí recomiendan es resistir desde el principio eh, cualquier tentación. Bien, cuando el monje entonces ha hecho el camino de retorno, eh, reconciliando toda esta corporidad, tanto física como espiritual, eh, y, y- y devolviéndola hacia el obrar virtuoso, entonces el alma se restaura. A propósito de esto, San Gregorio de Nisa, que fue maestro de Evagrio, como les comenté, escribía: la gracia de la resurrección no se nos presenta de otro modo que como el restablecimiento de los que cayeron en su estado primitivo, pues la gracia que esperamos es la de volver a la vida de los orígenes, cuando sea de nuevo conducido al paraíso el que había sido arrojado de él. Es decir, al final del camino ascético y del camino de la contemplación que lo sucede, el hombre en el fondo vuelve a su estado original. Se trata entonces de recuperar esa parresía de la que le hablaba, esa apatía o dominio de las pasiones. O sea, es decir, que el hombre eh, funcione según su naturaleza, según el designio original de Dios. A este respecto, quisiera comentar, sí, porque esa es la última diapositiva, pero ahora quisiera comentar a este respecto que eh, sobre esta restauración y este retorno, eh, siempre me hace pensar en este pasaje bíblico del Génesis cuando dice que el hombre fue expulsado del paraíso y Dios le mandó a trabajar la tierra de la cual fue tomado o de la cual fue creado. En ese versículo, por tanto, vemos el primer acicate de la gracia. O sea, Dios mismo está mandando al hombre a trabajar aquello de lo que lo tomó. No es, no es este trabajo aquel para ganar el pan con el sudor de la frente, sino que es un trabajo del propio hombre sobre sí mismo por esta restauración. Y, esa, y bien dicho está restauración, puesto que, eh, como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, el que se va a salvar no es otro, es uno mismo. Eh, disculpen que meta autores occidentales, pero conocidísima también es la frase de Santo Tomás de Aquino que dice, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces,
con esto quiero indicar e insistir este sentido de retorno en la espiritualidad del monacato primitivo y de todo el monacato cristiano. Bien, cuando este camino entonces se ha hecho, la virtud vuelve a alojarse en el alma como corresponde, y cuando la parte racional es virtuosa, se llama entonces prudencia, inteligencia y sabiduría. Cuando la parte concupiscible, continencia, caridad y templanza. Y cuando la parte irascible, fortaleza y perseverancia. Y todo esto constituye la justicia del hombre. Ahora bien, a eso evidentemente le hace falta la gracia. Y les digo esto porque quiero insistir en que a pesar de que algunos pasajes de estos padres, muchísimos, se pueda leer como un exceso de voluntarismo por parte del hombre que pareciera negar la gracia. De hecho, eh, Juan Casiano enfrentó cargos de semi-pelagianismo, de los cuales salió indemne, por eso es santo. Eh, pero la gracia sí está muy presente, solamente que son monjes, entonces evidentemente eh, lo presentan de una forma muy, muy cruda, y por eso pareciera que el esfuerzo humano a veces es más que el regalo de la gracia, pero en esencia no es así. De esta manera, entonces, cuando las virtudes vuelven al corazón del hombre, este se convierte en un neumatóforo, un portador del espíritu. Eso que decía San Serafín de Sarov, de que el Espíritu Santo viene a inhabitar en el alma. Recupera entonces la parresía y la apatía, el dominio de las pasiones. Por último, y en relación a eso que decía de este camino de retorno, de trabajar la tierra de la cual fuimos tomados, eh, y recordando también la disculpa por meter tantas cosas de Occidente, pero en el oficio de Pascua del rito latino, que es antiquísimo por lo demás, hay algo que se llama pregón pascual. Es un canto, un himno hermoso que se canta al inicio de la misa de Pascua, después que se ha bendecido el cirio pascual y se ha prendido un fuego, etc. Y una de las cosas que dice este pregón pascual es: oh feliz culpa que nos mereció tan grande redentor. Oh feliz culpa. Entonces, eh, acá en el fondo, ojo, no nos está diciendo pequen. Lo que sí está diciendo es, aún con la caída, la obra redentora de Dios por medio de Cristo es tan grande que hasta sobrepasa su obra su obra crea- creacional. O sea, esta restauración no solamente nos devuelve al estado paradisiaco, sino a eso y más aún. Y a eso es lo que quiere llegar el monje. Ahora, el monje no tiene otros anhelos que los de cualquier cristiano. La diferencia está en cómo los expresa y cómo los lleva a cabo. Pero yo creo que todos hemos podido sentir a lo largo de este recorrido por la espiritualidad monástica que por más que, por ejemplo, en Chile no haya un monasterio, eh, muchas de estas cosas sí se viven en la vida ordinaria. Y bueno, la idea es que después de haber conversado todas estas cosas, podamos también darle una vuelta en nuestro propio día a día, con mucha precaución y con mucho discernimiento, eh, y recordando que estos son monjes, nosotros somos laicos, gracias a Dios. Pero sin duda, estas cosas ayudan mucho y hasta el día de hoy están presentes. Por ejemplo, San Sufronio de Essex, que es el que era el geógrafo de San Silván, habla sobre el concepto de pensamientos cuando se refiere a las primeras luchas ascéticas de San Silván al hacerse monje. Eh, San Nilo de Sora, un santo ruso del siglo XV, claro, el siglo XV o XIV,
también retoma esta tradición desde la misma fuente, es decir, es una tradición ininterrumpida. Eh, e incluso hoy en día algunos teólogos ortodoxos e incluso obispos han escrito libros sobre este tema y sobre la vida cristiana como una terapia de restauración del alma y de la persona integral. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición, que les haya servido, que les haya dado que pensar. Bueno, entonces le pedimos al Padre Diácono que haga una oración para finalizar la reunión de hoy. Bueno, primero que todo, nuevamente gracias a ti, Pablo, y a todos los que asistieron a esta clase. Y qué bueno que tomamos la iniciativa de Rodrigo de poder grabarla para así, gracias a nuestros queridos Jacobo y Aarón, poder tener este material para nosotros y para futuras generaciones que puedan estar presentes. Así podemos comenzar a tener una biblioteca visual de todo lo que tengamos y vamos haciendo en nuestra comunidad. Bueno, concluyendo esto, hacemos la oración, concluyendo a la Santísima Madre de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es digno bendecirte, oh progenitora de Dios, siempre bienaventurada y purísima Madre de nuestro Dios. Tú eres más venerable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. A ti que sin mancha diste luz al Verbo de Dios y que verdaderamente eres la Madre de Dios, a ti te magnificamos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Nombre del Señor bendice. Bendito sea nuestro Rey perpetuamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.